Hoy tenemos el honor y el placer de recibir a una persona muy especial que formó parte de la historia de la medicina de Formosa. Ejerce hace 42 años su rol como médico y se vio muy motivado por todo lo que tenga que ver con el desplegar con la vocación del servicio a través de la medicina. Tenemos el honor y la gratitud de recibir al doctor Fernando Casal. Un gusto, doctor. Muchas gracias. Y eso de que ejerzo la medicina todavía es un problema vocacional. Como vos sabés, la vocación es como un llamado interior y a través del tiempo uno va desarrollando ese llamado, transformándolo en una vocación verdadera. Sin vocación no hay futuro para los pacientes, porque si el médico se abandona, deja de estudiar, deja de perfeccionarse, lamentablemente el que va a sufrir va a ser el paciente. Así que la medicina es una carrera que nunca se termina. El médico, por más que tenga edad, sigue trabajando, nunca abandona. Yo he visto colegas, como el doctor Valiente, por ejemplo, que del consultorio lo llevaron a terapia intensiva y falleció. Falleció trabajando, no se fue a su casa siquiera. Y ese es un poco el llamado vocacional que tiene un médico. Doctor, ¿por qué eligió ser médico? Bueno, es buena pregunta y la respuesta hasta parece chistosa, porque fue a raíz de una película protagonizada por Cantinflas, un cómico mexicano, se llamaba El Doctorcito. El Doctorcito era médico de un pueblo que sentía que no le daba todo lo que podía a sus pacientes. Entonces tomó la decisión de ir a México, DC, a perfeccionarse. Estuvo 2 años perfeccionándose y volvió a su pueblo para brindar un mejor servicio a su gente. Yo vi esa película y realmente me inspiró. Sin saber por qué me inspiró, porque yo no tenía ningún médico en la familia. Y a los 12 años yo decidí que iba a estudiar medicina. Y así le hice saber a mis padres en ese momento. Y estudié en Buenos Aires, estudié en la UBA. Me recibí a los 23 años de médico. Buenos Aires quedaba muy lejos en esa época. Las comunicaciones eran muy lentas. Y la idea mía era empezar el año y terminarlo y volver por lo menos 2 meses a Formosa y estar acá. Lo que sí tenía claro en ese momento es que cuando obtuviera el título yo iba a regresar. Por eso, repito, yo me inspiré en esa película y cumplí un poco el objetivo que me había planteado. Bien. Al iniciar, digamos, la lección para ser médico, usted se vio atravesado por todo lo que tenga que ver, digamos, le llamó la atención el servicio, la vocación que se desplegaba a través de ese personaje. Bien, ¿cuáles son las características principales de un médico para poder tener un acercamiento a un paciente? El humanismo, sin duda, el humanismo, la empatía. Sin empatía no podés ponerte en el lugar del otro, no podés saber qué puede estar sintiendo. Uno tiene que lidiar no solamente contra la enfermedad que padece el paciente, sino el temor que genera en los familiares del paciente. Entonces uno tiene que estar muy atento a lo que está pasando. Yo pensé al principio, cuando recién me había recibido, que con el tiempo iba a ir perdiendo esa sensibilidad que tenía, esa empatía que tenía, que me iba a volver más duro, iba a formar una coraza. Y me pasó todo lo contrario. Yo hoy estoy mucho más sensibilizado que cuando empecé la medicina. Entonces, hay un problema actualmente en la medicina actual que es la pérdida de la relación médico-paciente. Y esa pérdida se puede dar principalmente o por la aparatología que tiene la medicina actualmente, donde el médico se respalda en los resultados de esos aparatos y va perdiendo ese contacto con su paciente. O si no, también en la parte mercantil. O sea, si la medicina se la comercializa en forma despiadada y es el objetivo de la profesión, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque si llega un paciente al consultorio y el paciente dice, mire doctor, me olvidé la orden médica, hoy no tengo para pagarle. Y uno le dice, bueno, retírese. Bueno, más vale
deje de ejercer la medicina y váyase a su casa porque como médico no sirve. Entonces, volviendo a tu pregunta, la humanidad, la empatía es lo principal en un médico. No, ¿me puede nombrar 2 momentos precisos que marcaron un antes y un después en el desempeño profesional en Formosa? Sí, cuando llegué a Formosa, me encuentro, yo llegué al principio de los 80. En esa época estaban todos los médicos históricos de Formosa, todos los médicos que habían venido del Paraguay en el 47, corrido por la dictadura del país. Habían muy pocos médicos formoseños, habían médicos cordobeses, gente que veía el nicho y venía para acá, muy pocos formoseños. Entonces yo venía de un hospital de Buenos Aires que era el Hospital Fernández, muy moderno, con muchos aparatos. Acá en Formosa, en esa época que llegué, no había un ecógrafo, no había terapia intensiva y no existía el Hospital de la Madre y el Niño. Era el Hospital Central y el Hospital de Niños. Yo fui al Hospital Central, obviamente, y me encontré con ese grupo de médicos antiguos. El doctor Collier, el doctor Seiler, el doctor Candia, una generación de médicos brillantes que sabían diagnosticar sin aparatos. Pero yo no sabía hacer eso. Entonces, tuve que empezar de nuevo, tuve que aprender de nuevo. Y gracias a Dios tuve alrededor mío ese grupo de médicos con los que me inspiré realmente y pude profundizar la relación del médico con el paciente. Eso fue un cambio muy fuerte para mí. Y otro cambio fuerte es el hecho de haber trabajado en salud pública durante 36 años, porque ahí uno trabaja con un sueldo y generalmente el médico quiere poner límite en la atención. 7 pacientes, 10 pacientes por día, no más. Para mí era un lugar donde podía pisar el suelo, donde podía volver a ser médico vocacional, donde no era nada por dinero, sino que era la atención por la atención misma. Entonces me jacto de, durante todo ese tiempo, haber trabajado sin poner límite de atención y de dar lo mejor de mí en esa atención. Esos son los 2 momentos fuertes. Tengo otros, pero uno medio cómico, que fue cuando recién habíamos llegado, nosotros con mi esposa alquilamos una casita muy chiquita y no tenía vehículo, no tenía nada. Y me llama, viene a buscar un señor que la madre está enferma, vivía en el San Francisco, y si la podía atender a la casa. Entonces, mi único medio de transporte era la bicicleta de mi esposa. Claro. Entonces, a la siesta, un día de verano, 42 grados la sombra, me voy en la bicicleta con mi chaqueta, mi pantalón, y le decía, ¿cuánto le puedo cobrar? ¿Cuánto le puedo cobrar una visita a domicilio? Llego y la casa era muy humilde, la atendía la señora, yo le había llevado muestras médicas, le di la muestra médica y cuando me preguntó cuánto le debo, doctor, le dije no le puedo cobrar. Y volví en la bicicleta a mi casa y cuando llegué mi esposa me preguntó, ¿y cuánto ganaste? Nada, le digo. Y le expliqué por qué. Esos son momentos que hacen a mi vida profesional. Sin duda, y también, digamos, se ve reflejado todo lo que tenga que ver con la vocación del servicio también, digamos, en esas acciones. Doctor, luego de 42 años que ejerce la profesión, hoy que nos encontramos en otra era, con nuevas generaciones, digamos, ¿qué consejo usted daría a todos los profesionales o los estudiantes que se encuentran actualmente estudiando una carrera de salud en otra provincia para que vuelva a Formosa? ¿Qué motivos lleva a un joven que está encarando su futuro para poder volver a su provincia? No, el problema fundamental, que ahora está cambiando, por suerte, por lo menos en la ciudad de Formosa, es el tema del respaldo
para hacer diagnósticos, o sea, los aparatos. Formosa ahora cuenta con aparatos de importancia, pero la recomendación principal es la que dije al principio, no perder la relación con el paciente. O sea, la relación con el paciente es un mano a mano que uno tiene en el consultorio, donde el paciente se tiene que expresar, tiene que decir todo lo que siente y el médico no lo tiene que apurar. Y después aconsejarlo, examinarlo, medicarlo, pero fundamentalmente tiene que tener una relación con el paciente, tiene un vínculo, crear un vínculo. Y ese vínculo no se tiene que romper. Si se rompe ese vínculo, se pierde la relación. Entonces, se calcula, en psicología dicen, que cruzando a la salida, la puerta del consultorio, el paciente tiene que estar curado en un 50%. Entonces, eso depende de la atención que uno le brinde en el consultorio. Y también le recomendaría que no se aferren a lo comercial, que utilicen, porque hay que utilizar los aparatos nuevos, la tecnología nueva, hay que utilizarla, pero que no se aferren a esa parte y que no comercialicen la medicina. ¿Cómo ve la salud en Formosa hoy? La salud la veo bien, por lo que te decía, han llegado muchos aparatos, muchos médicos recibidos, como capacitados. La capacitación también parte del momento que Formosa cuenta con residentes que se están capacitando en la provincia. Eso hace a la preparación de una persona, conociendo el medio, no como yo cuando volví que no conocía el medio. Veo que hay mucho interés en los jóvenes de aprender, de estudiar, pero sinceramente te digo, te soy sincero, casi no conozco médicos jóvenes, porque uno, no sé por qué razón, pero es como que se va aislando de los colegas. Yo únicamente conozco a los que trabajan en el sanatorio donde estoy yo, y me dijiste recién que una chica que estuvo con vos hace un rato era médica, y bueno, mi colega, pero no la conocía. Ni ella a lo mejor me conocía a mí tampoco. Así Claro. que... Bien, doctor. Creador y fundador de Te Cuento Formosa. Te Cuento Formosa es un espacio recreativo donde a través de un grupo abierto, donde tiene muchísimos seguidores y los formoseños pueden contar su historia atravesada por la cultura formoseña. Sí. ¿Cómo se inició y cuál fue la idea inicial para que usted crea Te Cuento Formosa? Bueno, yo tengo como antecedente familiar a mi abuelo Fernando, que junto al señor Secoto fueron los dos primeros historiadores de Formosa, los dos que escribieron libros sobre Formosa. Y a partir de mi preadolescencia yo conviví mucho con mi abuelo en eso. Él me regaló algunos documentos, algunas fotografías, y bueno, yo la tenía guardada en una caja y no sabía cómo utilizar las redes sociales. Y bueno, un día se me ocurrió que podía subir esos documentos, esas fotos a la red, en mi muro. Comenzamos jugando ahí con un grupo de amigos, tratando de adivinar casas antiguas, poniendo documentos que relacionaban apellidos ilustres de acá de Formosa, que hacían, donde tenían su oficina, su consultorio, su buffet. Y así empezamos a jugar y llegamos a ser unos 200, 300 que todos los fines de semana participamos. Un día hablando con el señor Chingui Castro, que es un referente, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación de Formosa, charlando con él, le digo que sería bueno tener una página, y me dice, vos sabés que yo quiero escribir y no sabía dónde hacerlo. Y le digo, vamos a armar una página entonces. Bueno, armala, me dice. No sé cómo hacerlo, le digo. Entonces, mi hijo fue mi punto de referencia porque él se ocupa de todo eso, y en 10 minutos nos armó una página. A la semana eran 10.000
los que integramos esa página a la semana. Y actualmente somos 114.000 los que integramos esa página. ¿Qué tiene la página? La posibilidad de recuperar la identidad de Formosa. Tiene la posibilidad de que los formoseños que ya no viven en la provincia tengan un punto de contacto con su espacio, con su lugar, con su historia. Así tenemos miembros que están dentro de la Argentina o fuera de la Argentina, participando activamente, escribiendo, recordando momentos. Porque yo soy de la época en que los mitaíces jugamos la bolita en la vereda, que jugamos al trompo, que remontamos barriletes que se quedaban enganchados en los cables de la luz, que jugamos en la tardecita con nuestros amigos en la vereda mientras nuestros viejos estaban sentados charlando. Pertenezco a la época que la gente iba a buscar el agua a los picos públicos, donde se pescaba anguila en la zanja, o íbamos con la picanita al puerto a pescar mojarrita. Por la época de los carnavales, ahora que justamente los carnavales, los corsos en la 25 de mayo. Es decir, que yo tengo muchos paisajes de Formosa dentro mío. Así como yo, hay mucha gente que tiene esos paisajes y los saca afuera. Y es una forma de no perder eso y volver a reconstruir la identidad que está en peligro. Te cuento Formosa con 114.000 seguidores, solamente de alcance orgánico. ¿Cómo ve, usted ve como un método de conquista hacia las generaciones siguientes, de los jóvenes, digamos, para que conozcan la historia de Formosa, esta página que creó? Sí, indudablemente como administrador a mí me llega lo que me envía Facebook, que son todos los detalles que hacen a la página. Y bueno, dentro de esos detalles están las brechas etarias, ¿no es cierto?, que participan, y con gran sorpresa vi que la de mayor participación es entre 25 y 35 años. Eso para mí indica, ¿no es cierto?, un deseo de conocer lo que ocurrió en la provincia. Primero en el territorio y después en la provincia. Y eso hace, digamos, al sentir que uno pertenece a un sitio, que uno sabe de qué barco bajaron sus familiares cuando llegaron a Formosa. Cuando uno tiene una historia previa, no importa la cantidad de años, pero tiene una historia que avala que uno es de Formosa. Entonces, el desconocimiento hace al abandono. Y fíjate un ejemplo muy sencillo que te voy a dar. Una de las grandes críticas que hacía la gente en la página era la falta o destrucción de edificios antiguos de Formosa. Acá hay que dividir en dos partes. Una son las casas de familias, que uno vende esa casa y el que compra la destruye, la tira y hace otra, no se la puede mantener salvo que el Estado la compre. Y la otra son las casas que son, o los edificios que son parte del gobierno municipal o provincial de Formosa. Y hubo una inmensidad de cambios respecto a eso, para bien. Edificios históricos como el que está en la España y Rivadavia, el blanco de 2 plantas, sí, que es el edificio Orleri se llama, ese edificio fue mantenido totalmente desde el lado exterior e interior por un arquitecto que en una entrevista en la radio yo le planteé esa inquietud del mantenimiento y él lo hizo por su cuenta. Por ejemplo, la antigua Gota de Leche, que era un edificio que se venía abajo y está totalmente restaurado. Lo que van a hacer seguramente con la antigua aduana, donde demolieron la parte del edificio dejando la parte frontal entera para mantener, ¿no es cierto?, la característica. Lo que hicieron en el Banco Provincia, que lo hicieron de adelante hacia atrás y dejaron la fachada. Sí. El kiosco que está enfrente, el reloj que no estaba ahí ubicado, pero tampoco supongo que será el mismo que
de la década del 60, pero como un símbolo lo vuelven a iniciar. Yo creo que eso es ganancia para todo lo que habitamos Formosa, porque es una reconstrucción y un mantenimiento de la historia edilicia urbana de nuestra ciudad. Sin ella, lo único que tendríamos son cicatrices urbanas, solares donde dijimos, acá estaba el Cersán, pero ahora hay una farmacia. O Iñiguez, el viejo Iñiguez también. Pero yo creo que todo ese tipo de logros tiene que ver un poco con que sensibilizamos o nos sensibilizamos y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Así que yo creo que por ahí viene la cosa. Doctor, cuéntenos la información sobre Te Cuento Formosa, díganos, digamos, cómo acceder a ese grupo, cómo buscarlo, dónde lo encontramos y demás. Es un grupo público, te voy a decir lo que sé, es un grupo público que se lo busca en grupos y ahí sale, Te Cuento Formosa se llama. Hay uno que, Te Cuento Formosa 2 creo que le pusieron. Ajá. Pero bueno, Te Cuento Formosa, así se llama el grupo. ¿A través de qué red social vamos a encontrar? A través de Facebook. Bien. De Facebook. Bien, doctor, para ir cerrando, ¿qué se siente ser formoseño? Yo creo que te lo simplifiqué cuando te dije, me fui a estudiar y pensaba siempre en volver. Ser formoseño, querer volver, querer estar acá, querer brindarte a los tuyos. Formosa es mi lugar de vida. Yo no concibo vivir en otro lugar que no sea Formosa. El lugar que me cobijó siempre y al que siempre quise volver. Así que para mí Formosa es, como dice, mi lugar en el mundo. Bien, muchísimas gracias, doctor, por este espacio y el tiempo con nosotros. Gracias a ustedes.